bueno, pues con un clásico de primer nivel al que abordamos en numerosas ocasiones desde este instituto, por la confianza que tenemos. Por un lado, podríamos hablar de un agravante de abuso de confianza en su caso, aunque prefiero pensar en un eximente de parentesco, porque es investigador de la mixta de parentesco del 23, es investigador del instituto. Y se trata, como ya saben, del doctor Eloy Velasco Núñez, doctor en Derecho, magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Es para nosotros un placer enorme tenerle siempre aquí y específicamente que cierre este evento. El doctor Velasco es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y diplomado en la especialidad jurídico-económica. Es doctor en Derecho con la tesis doctoral de Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías, aspectos procesales, que obtuvo la máxima calificación y además el premio extraordinario de doctorado. Es juez de carrera desde el año 1988, habiendo servido en el Juzgado de Distrito de Portugalete, Vizcaya, los de instrucción de la Comunidad Valenciana, de Sagunto, Torrente y Valencia, y en los juzgados de Plaza Castilla y de Madrid. Ha sido también director general de Justicia en la Comunidad Valenciana en los años 95 a 2003 y actualmente se encuentra en la Audiencia Nacional, como he dicho, donde la actualidad ejerce en la Sala de Apelaciones. Ha sido premio al mejor jurista para el Derecho Digital en el año 2014 por ENATIC, la agrupación de abogados dedicados a las nuevas tecnologías, medalla de oro en ciberseguridad al mejor juez por la Cátedra Audima y la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Informáticos Judiciales de 2014. Es punto de contacto de la Red Judicial Penal Europea, ha participado en diversos foros formativos y, por supuesto, ha impartido un sinfín de conferencias, ponencias y charlas de igual contenido jurídico en congresos, universidades, colegios profesionales, ayuntamientos, foros, asociaciones, etc. Queríamos aprovechar su experiencia desde la Audiencia Nacional para que nos explicara, complementara la formación jurídica que se ha dado en este congreso específicamente, por un lado la parte de responsabilidad penal por el tráfico de drogas desde un punto de vista técnico-académico por el profesor Esteban Mestre, después la visión desde la Fiscalía, que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar esta mañana por el fiscal jefe de antidroga, y por último la visión también judicial para cerrar este núcleo desde el estudio de la organización y grupo criminal y el delito específico del tráfico de drogas. Para ello creemos que es el mejor ponente que podíamos encontrar con diferencia y estamos encantados de su presencia. Muchísimas gracias, Eloy, y cuando tú quieras. Al revés, muchísimas gracias a vosotros, al Instituto, a la Universidad por contar siempre conmigo. Estoy como en casa, rodeado de amigos, a mucha gente la conozco y por lo tanto pues, intentaré hacer una cuestión estrictamente práctica. Y estuve mirando alguna sentencia. Hoy como debería estar cabreado porque no me han cogido para ir a la Sala Segunda del Supremo, pues me voy a meter con el Supremo, ¿no? Que es lo que tengo que hacer para que vean lo que se están perdiendo por dejarme fuera. Bueno, es una broma. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, la Universidad y el Instituto siempre por contar conmigo. Y a ustedes, a los que no me conocen, muchísimas gracias por venir una tarde de lluvia, porque se podían hacer mil cosas más interesantes que escuchar hablar de derecho y, por lo tanto, pues les agradezco que estén aquí, ¿no? A mí me interesaría, el foco de la charla lo voy a poner un poco más en el tema de los consorcios por una razón. Yo estudié Derecho Penal voy a decir los años, porque si no van a pensar que soy más antiguo que la tos, hace muchos años, y cuando yo estudiaba Derecho en una universidad, los penalistas de entonces eran muy becaristas, ¿no? Eran gente pues, muy de la codificación, muy del siglo XIX, muy de la rehabilitación social y la reintegración del delincuente en la sociedad, el robagallinas, la gente que o delinquía porque era pobre o porque estaba desestructurada o delinquía porque tenía una adicción a una droga. Olvídense, ustedes han nacido en otro mundo, en un mundo que va a una velocidad total, y ahora los códigos penales del siglo XIX becaristas valen para los tipos de sexo y sangre, que están muy bien, porque el ser humano siempre va a ser, especialmente los que tenemos el cromosoma Y, siempre va a ser R que R con su ADN, y va a seguir habiendo, desgraciadamente, delincuencia de sexo y sangre, pero eso, gracias a Dios, en una sociedad tan evolucionada, esperemos que lo vayamos orillando, que vayamos arrinconando la violencia de género, que vayamos arrinconando todos los delitos de sexo y sangre, porque están apareciendo, emergiendo
dos realidades delincuenciales que también son muy importantes y que no tienen nada que ver con las estructuras que nos explicaban los becaristas, que se explicaba el Código Penal del siglo XIX, en que el homicidio, ¿se acuerdan?, era el ejemplo nuclear y todo funcionaba conforme al homicidio, las formas de participación, etcétera, etcétera. Bueno, pues olvídense, porque han emergido dos tipos de delincuencias del siglo XX-XXI que están cambiando estos esquemas, que son la delincuencia económica, en la que muchas cosas pues, no funcionan con el esquema del homicidio, la delincuencia informática, esa delincuencia transnacional en que pues, un ataque informático de ransomware te lo hacen desde Ucrania a través de servidores que no sabemos ya ni dónde están o que están en la nube y de repente las víctimas están repartidas por todo el mundo. Nos planteamos pues, dónde está ocurriendo el delito, qué juez es el competente, quién tiene la jurisdicción, cómo son las formas de participación y quién está detrás de la puerta trasera. Y, en tercer lugar, el fenómeno del que quiero hablar hoy un poco, que es el fenómeno de la delincuencia, de la criminalidad organizada. Hemos pasado de concepciones muy individualistas del derecho penal a estructuras perfectamente organizadas que delinquen y que delinquen muy bien y que se especializan y que atomizan la acción penal, de manera que uno hace el software delictivo, lo cuelga en Internet, otro se lo baja, se lo pasa a un tercero, el tercero lo mete en la red, hace los ataques, el cuarto consigue la disposición patrimonial en contra de las víctimas y el quinto lo blanquea en otra zona, de manera que desde el primero al último nadie se conoce o se conoce muy poco y hay que luchar contra ello con códigos penales que no están preparados. Yo sería partidario de que creáramos 3 códigos penales o 3 secciones en el Código Penal que fueran muy distintas, incluso hasta las penas que sirven para el delincuente de cuello blanco que lo que hace es delinquir para conseguir dinero fácil, pues no tienen que ser las mismas que las del señor que ha matado a Diana Kerr y lo ha hecho por impulsos libidinosos sexuales que vete a saber, ¿no? Y por lo tanto, quiero hablar de esta tercera parte que es de las más modernas y de las últimas que han llegado al Código Penal desde la perspectiva, obviamente, de un sitio muy interesante desde mi punto de vista jurídico, por eso me van a hacer una faena si me cogen la sala segunda, porque me quitan ya de la Audiencia Nacional y entonces pues, ya pasa a ser más teórico, que es la Audiencia Nacional que está especializada en la delincuencia contra estas estructuras criminales que llamamos organizaciones o grupos criminales. A ver si les traslado 4 ideas claras y con esto pasamos luego a vincularlas con los problemas que esto genera con el mundo del tráfico de drogas, que es el núcleo de la charla. Primera idea clara, hay que distinguir que los consorcios delictivos son muchos y, por lo tanto, hay muchas maneras de delinquir en grupo o en más de uno, ¿no? Tenemos, yo diría, principalmente 2 grandes bloques que distinguir. Uno, lo que podemos llamar la coparticipación, la codelincuencia o la coautoría, es decir, aquellas situaciones en que la acción criminal la cometen a la vez más de una persona, pero el conjunto no añade nada a la suma de las distintas individualidades. Si yo estoy en una manifestación y de repente veo que otro coge un contenedor, el otro me deja fuego, lo quemamos y montamos una barricada y atacamos y acometemos y generamos un delito contra el orden público, claro que lo hemos hecho la suma de varias personas que espontáneamente y fortuitamente se nos ha ocurrido hacer un acto contra el orden público, pero la suma de los individuos no aporta más al conjunto de la acción criminal y, por lo tanto, lo único que estamos haciendo es cometer un mismo delito varias personas. Es un supuesto de consorcio delictivo, de coautoría, pero en el que el grupo no va más allá de la acción de la suma de las propias individualidades. Sin embargo, y frente a estos fenómenos de consorcio delictivo que son la comparticipación, la codelincuencia y la coautoría, hay otro segundo bloque de acciones en las que podemos hablar perfectamente de delincuencia organizada. Lo de organizada nos da una pista a lo que he dicho antes, que han visto que era una suma de acciones fortuita, puntual, inmediata, que no tenía preparación y que ha sido improvisada, que es la delincuencia organizada, la cometida por más de 2 personas, ahora hablaremos de los requisitos del delito, en el que la acción de ese conjunto de más de 2 personas hace que se transcienda de la propia suma de las propias individualidades. Es decir, que hacen más daño al bien jurídico del delito de que se trate por hacerlo en grupo que si lo hubieran hecho individualizadamente. En segundo lugar, les diré que esto es un fenómeno que nos viene preocupando desde antiguo, pero que se ha tratado de manera muy diferente. Fíjense, en la época de Franco, Código Penal de 1944, donde estaríamos todos, esto de hacer las cosas, decía el Código Penal de Franco, en cuadrilla, es decir, más de 4 en cuadrilla, era una agravante genérica. Es decir, se podía cometer todo el catálogo de los delitos del Código Penal
Si lo hacías en cuadrilla, te subían algo la pena porque era un agravante para no importa qué tipo de delitos. Bueno, esto se heredó después y en el Código Penal de la Democracia, digamos el de 1995 para acá, también existía una cosa, no se llamaba agravante de cuadrilla, pero sí que se llamaba agravante genérica de auxilio a personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Artículo 22.2, infine, del Código Penal. Por lo tanto, el tratamiento penal, incluso del propio Código más moderno, también era, oye, hacer el mismo delito, hacerlo en banda, en mafia, es mucho, o debe tener una pena superior a hacer el mismo delito en individual. Sin embargo, la moderna dogmática penal intentó trasladar esto de la parte general como fenómeno, como agravante, a la parte especial y dijeron, no, es mejor que buscar una agravación que puede ser aplicable a todo el Código Penal, a todos los delitos del Código Penal, llevarlo de la parte general a la parte especial y crear un delito específico que pene el pertenecer o ser o estar vinculado, ya veremos ahora las modalidades, a esos consorcios delictivos. Y, por lo tanto, se le ocurrió llevarlo a la parte general bajo dos tipos de modalidades: el asociacionismo ilícito o las organizaciones y grupos criminales. Al principio, si se acuerdan, Código Penal de 1995, solo teníamos el asociacionismo ilícito y, por lo tanto, cuando una mafia delinquía, podía tener una entidad penal suficiente la pertenencia a esa mafia si lo que se atacaba, bien jurídico protegido, capítulo del Código Penal bajo el cual esto se protegía, era el asociacionismo. Teníamos una Constitución de 1918 que nos decía que todos los ciudadanos teníamos determinados derechos, uno de los cuales, artículo 21 de la Constitución, era asociarnos y, por lo tanto, si alguien se asociaba, pero ilícitamente, incumpliendo bases que no van a favor del asociacionismo querido por la democracia, sino contra la propia democracia, entonces cometías un delito de asociacionismo ilícito. Bien, les diré, los jueces españoles, como nos faltaba el otro tipo penal, el tipo penal del asociacionismo, que no tenía nada que ver con el derecho de asociación, sino con la criminalidad pura y dura, intrínsecamente grupal, pervertimos, yo digo prostituimos, para que me entiendan mejor, el artículo 515 y ahí metimos todo. Incluso, si se acuerdan, el terrorismo. El terrorismo que se definía por una actuación en grupo, ahora ya no, ahora ya hemos aprendido que también cabe el terrorismo individual, el famoso del lobo solitario, pero entonces no. Entonces pensábamos que el terrorismo era la ETA, era el Grapo, eran organizaciones criminales, entonces no podía haber terrorismo individual, pero lo llevábamos porque las organizaciones terroristas iban contra el derecho del asociacionismo y les metíamos las penas que se establecían en el artículo 515 y siguientes. Claro, eso está mejor pensado pues, para estos grupúsculos paramilitares, para estos grupúsculos que bajo la capa de una ideología ejercían la violencia, estos movimientos de extrema derecha o de extrema izquierda que no eran estrictamente terroristas, no eran estrictamente involucionistas, no querían estrictamente acabar con nuestro sistema democrático, pero que a través de un tinte de ideologías sí que se metían en grupo y realizaban acciones más o menos criminales, estaba más o menos bien concebido el tipo penal del artículo 515 del Código Penal. Pero yo me molesté, de verdad que lo hice hace ya, en el 2008 por ahí, un día me metí en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, puse artículo 515, me salieron 600 sentencias y las estuve mirando. Fíjense, el procesador de datos era yo mismo, no era ninguna máquina la que me estaba ayudando, sino mi vista, y metí bastantes horas, y me di cuenta que las 800 sentencias he dicho, pues 600 no tenían nada que ver con la ideología, sino que tenían que ver con, nos hemos juntado 4 tíos y nos dedicamos los fines de semana a robar en los chalets de las urbanizaciones de no sé qué, porque haciéndolo en grupo robamos más y mejor que a los demás. Pero no queríamos ideológicamente cambiar el mundo, lo que queríamos era llenar nuestro bolsillo. O veías mafias que se dedicaban, oye, yo no quiero cambiar el mundo, yo quiero extraer droga, la traigo mejor en manada y, por lo tanto, mi finalidad no es atacar el bien jurídico asociación, artículo 21 de la Constitución, sino otra cosa, y es prevalerme de la importancia de la masa, de la manada, para así conseguir fines estrictamente delincuenciales mucho más fáciles. Mirábamos al derecho comparado, yo me acuerdo desde pequeño, cuando oías qué les pasaba a los de la ETA cuando cruzaban la frontera en Francia y les detenían los jueces franceses y me sonaba una cosa, o sea, asociación de malfaiteurs y cosas así, y dije, oye, pues tiene que haber otra solución distinta a esto del delito de asociacionismo, y es que en
los códigos penales de otros países de Europa, lo que existía era un tipo penal que también estaba en la parte especial, no estaba en la parte general, no era un agravante, pero que no se llamaba delito de asociacionismo ilícito, se llamaba sencillamente delito de organización o grupo criminal. Y dice la exposición de motivos del Código Penal en 2010, cuando por fin, fíjense, estamos en 2017, no tiene ni 7 añitos, es un bebé, este delito del que les estoy hablando, por fin en 2010 se introdujo en España unos artículos, el 570 bis y el 570 ter del Código Penal, que estaban colocados, fíjense, ahora bajo el paraguas del título de los delitos contra el orden público, o sea que ya no protegen el derecho de asociación, lo que protegen es el orden público y que respondían el 570 bis a un delito que llamamos ahora delito de organización criminal y el 570 ter del Código Penal, un delito que llamamos grupo criminal. Decía esa exposición de motivos del año 2010 cuando se introdujo. No son realmente asociaciones, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente delictivas. Es decir, claro, lo ha clavado. El legislador ha encontrado que hay organizaciones que sirven para ir contra el derecho de asociación y otras que son estrictamente delictivas. No buscan para nada temas ideológicos, etcétera, etcétera, sino que buscan directamente cometer crímenes. Y lo clavaron. Pero 2010 nos dejó vivo el artículo 515 y hubo una involución, un cambio. Rápidamente los jueces, que somos más bichos que bichos, dijimos, aunque hasta ahora estábamos considerando los dos grupos como integrantes del 515, ahora que el Código Penal nos da la opción de elegir entre el 515, lo que va contra el derecho de asociación, y 570 bis y ter, lo que va contra el orden público, ¡brum!, pasamos casi todo a 570 bis y ter. Y verán ustedes sentencias, igual posiblemente de 2009-2010, por ejemplo, con el tema del pandillismo delictivo, que si los trinitarios, que si ¿cómo les llaman estas? Las tribus urbanas y todas estas cosas delictivas, verán que hay condenas para auténticas tribus urbanas del 2009-2008 como asociaciones ilícitas, que de repente, a partir de la famosa sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2011 sobre hechos ocurridos en 2010, cuando ya estaba en vigor la reforma, condenó a los trinitarios, que era una auténtica pandilla urbana, no como una asociación ilícita, sino como una organización criminal. Es decir, los jueces nos pasamos en masa a lo que era realmente ese fenómeno del 570 bis y el 570 ter. Por lo tanto, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, he dicho 2011, es del 2 de abril de 2013 y condena a la banda latina Trinitarios como una organización criminal. Y viene a decir, fíjense ya la propia sentencia, el artículo 515 del Código Penal lo usábamos como cajón desastre hasta que existió este específico delito que ahora convierte el 515 en un delito residual, en un delito en el que tiene que haber un componente más ideológico, un componente contra el asociacionismo, pero no un componente estrictamente delictivo y contra el orden público, porque entonces, y si no, iríamos al 570 bis o al 570 ter. De manera que, fíjense, cuantitativamente, estas organizaciones criminales se penan como un delito, ahora lo diremos, contra el orden público, porque multiplican la capacidad lesiva. Lo que hicieran, si son 5, lo que hubieran hecho individualmente cada uno de 5 es menos que lo que potencialmente han hecho los 5 cuando actúan en conjunto. Cualitativamente también tiene cambios, porque genera procedimientos e instrumentos complejos que afectan la acción del Estado. Yo olía, cuando me traía un grupo policial, cuando yo era juez instructor, si esto era una organización, un grupo criminal, decía, ¿qué tipo de diligencias de investigación necesita el grupo policial para ir contra esta gente? Y si eran muy restrictivas, mucho agente encubierto, mucho entrada de registro, mucho pinchazo telefónico, mucho micrófono, mucho tal, dices, obviamente, cualitativamente veo que no se lucha igual contra 5 señores por separado que contra el conjunto de 5, añaden a las individualidades un plus que obligan pues, a eso, a una compleja y específica manera de perseguirlos procesalmente. O sea, desde el procesal, yo veía si me encontraba ante una organización o grupo criminal, porque los medios, métodos o maneras de ese grupo, el ADN que singularizaba el modus operandi, la manera de hacer de ese determinado grupo, era más difícil de desestructurar que si hubieran actuado individualmente sin auxiliarse entre sí, en que los hubiéramos podido desmantelar de una forma mucho más fácil. Los artículos 570 bis y 570 ter, además, son delitos que anticipan la punibilidad. El legislador
del siglo XXI, este que les digo yo, que está creando estos códigos penales tan especiales, una de las técnicas que yo no la critico porque me parece que es lo que se tiene que hacer en el siglo XXI, que está utilizando es crear tipos de anticipación penal, de manera que auténticas tentativas las está convirtiendo en delitos autónomos distintos de la propia tentativa, precisamente para evitar que se llegue a producir la lesión y, por lo tanto, el delito que se quiere castigar. Es decir, como hay muchos abusos sexuales, lo que hacemos es crear un tipo penal que castiga la tentativa del abuso penal, del abuso sexual, y por eso creamos el child grooming. Es decir, vamos a crear esa confianza dentro de la red para que el depredador sexual gane confianza con el menor y al final, cuando el menor lo tiene despistado, lo tiene con confianza, le consigue un producto sexual y le hace chantaje, la sextorsión, con el producto sexual que le da. Oye, si quieres que no enseñe estas fotos que tengo o esta grabación que te he conseguido o esto, me tienes que enseñar más, me tienes que dar más, porque si no, o lo cuelgo en la red, o se lo cuento a tus padres, o lo cuento en el colegio para que todo el mundo lo vea. Y, por lo tanto, ese tipo penal de child grooming, de sextorsión, ya es una auténtica tentativa del abuso sexual que quiere realizar, pero que se penaliza autónomamente, se anticipa la punición y es un fenómeno que está ampliándose. Yo soy partidario de entender que la organización y el grupo criminal también son dos tipos que anticipan la punibilidad, son delitos de mera actividad, de mero peligro en abstracto y, por lo tanto, yo sí que sería partidario de considerar que se pueden consumar aunque la organización o el grupo criminal no ejecuten delitos acompañantes. ¿Por qué? Porque si yo me junto con otros 5 personas con la finalidad de, a partir de mañana, empezar a cometer actos terroristas o la finalidad, a partir de mañana, de empezar a traficar con droga, si realmente hay prueba de eso, y yo no consigo lesionar el bien jurídico acompañante, lo que sí que he hecho al conformar esa organización con intención de permanencia ya es generar parte o el total del tipo penal del artículo 570 bis, y claro que no he puesto en riesgo el bien jurídico salud de los demás, porque todavía no he traficado, no he podido poner en riesgo la salud pública de los demás, pero sí que he puesto en riesgo el orden público, y por lo tanto yo soy partidario de que estos tipos se interpreten como tipos que anticipan la punibilidad, como delitos de mera actividad, peligro abstracto, que permiten la punición separada incluso de la posible actividad acompañante, lo cual nos elimina varios problemas prácticos que he visto en la vida real. Uno de ellos es, y cuando son mafias que le pegan a todo, ¿cómo puede usted decir cuál es el delito acompañante? Pues precisamente es que no tengo que decir cuál es el delito acompañante siempre que haya actividad delictiva acompañante. Me da igual que hoy te dediques a robar, mañana a violar, lo que hacían los chavalitos estos de Bilbao, de 14 y 16 años, que hoy mataban a 2 señores en Ocharcoaga, mañana a un futbolista, pasado violaban a una chica, etcétera, etcétera, porque le pegaban a todo. Pero sí, la suma, ahora vamos a ver, de los 5 elementos que exige el 570 bis también se da, como lo hacían, además de dañar al bien jurídico que fuera, al de orden público, pues también se le puede penar por 2 cosas separadas. Lo que no podemos hacer es penar 2 veces lo mismo. Y si yo me dedico a traficar con drogas, lesiono la salud de los demás y ya me vas a poner la pena de que el Código Penal establece el tráfico de drogas, me pongas más porque lo haga con otros 3, salvo que haya más. Y para eso se tienen que cumplir los requisitos que exigen los 2 tipos penales que voy a pasar a analizar a continuación. Primero, artículo 570 bis, delito de organización criminal, 5 requisitos. Si no se dan, no hay delito. Esto es matemáticas. Y si se dan 4, pues puede darse una tentativa de, pero nunca el delito consumado. Primer delito, muy fácil. Primer elemento, para que haya un delito de organización criminal, elemento cuantitativo. Este es el más fácil. Tiene que haber 2 o más. Por lo tanto, ¿caben organizaciones criminales unipersonales? Obviamente no. O sea, una bomber que volvió loco a la policía de Estados Unidos o el terrorista, el solitario, toda esta gente, no pueden conformar organizaciones ni grupos criminales. Y una pareja, que son más de uno, tampoco. Bonnie and Clyde serán un dúo delictivo, una parejita delictiva, pero no pueden conformar una organización criminal. ¿Por qué? Porque el tipo penal exige más de 2, es decir, 3 es el mínimo que tiene que haber. Ya hay jurisprudencia que permite la declaración y la condena de una persona por pertenecer a una organización criminal de más de 3 personas, aunque no se hayan identificado nada más que a 2. Por ejemplo, hubo un grupo de un español que contactó con una organización en Ucrania a través de la cual empezó a difundir en la red de Internet productos intelectuales de manera gratuita,
el tribunal fue incapaz, bueno, el tribunal o quien fuera, fuimos incapaces de identificar quiénes eran los ucranianos, pero como decía el tribunal, a la actuación de este señor en España se le tuvo que sumar la actuación de por lo menos 2 más en Ucrania, aunque no los haya podido identificar, sí que puedo decir que eran 3 o más y por lo tanto el requisito cuantitativo se cumple. El segundo requisito, que es el elemento finalístico, es que esa unión tiene que tener como fin un concierto para una idea de carácter criminal y para estar coordinado y ejecutarla. Es decir, si nos juntamos 3 o más para jugar al fútbol, no somos una organización criminal, porque nuestra finalidad no es concentrarnos para cometer crímenes ni coordinarnos para ejecutarlos. El tercer elemento es el elemento más importante para la organización criminal, que es el elemento de la durabilidad o permanencia en el tiempo. Como les he explicado antes en el ejemplo ese de 4 que nos hemos juntado y hemos hecho un delito de orden público en medio de una manifestación, quemando contenedores y liándola y rompiendo farolas y montando un altercado en la calle, era un consorcio que surge espontáneamente, puntualmente, improvisadamente. Todo lo contrario a lo que exige el Código Penal para que haya una organización criminal o grupo, una organización criminal. Es que tiene que haber permanencia en el tiempo. Es decir, nos juntamos con la idea de atracar muchos bancos hasta que nos pillen o muchos bancos hasta que nos hagamos muy viejos robando. Pero la idea es concertarnos 3 o más personas con la idea de cometer delitos, atracar bancos, cuando todo el tiempo que podamos hasta que nos pille la policía o etcétera. Lo que pasa es que dice, y esto es muy importante, el tipo penal, que tiene que ser una concertación de todos estos elementos con carácter estable. Por lo tanto, los abogados tienen que decir, señoría, pruébeme, o señor fiscal, acusación, pruébeme que hemos estado concertados en esa actividad criminal durante bastante tiempo. Hay veces que, como los tenemos por escuchas telefónicas, etcétera, etcétera, y por vigilancias policiales, sí que podemos probar que esa gente no es la primera vez que se juntan para cometer el acto criminal exterior, sino que ya hay una temporada juntos y podemos probar la permanencia. Pero también dice el tipo penal o por tiempo indefinido. Pregunto, yo me junto con otros 2 porque tengo unas ideologías ultranacionalistas para independizar no sé qué zona del mundo mundial, con otras 2 personas, y nos procuramos armas para ir cometiendo atentados contra la vida de quien sea, para reivindicar a través de esos atentados la independencia de determinada zona, y somos tan torpes que cuando vamos a cometer el primer atentado, matar a la primera persona, va a la policía y nos detiene. Pregunto, ¿hemos cometido un delito de organización criminal? Dirá el abogado, oiga, mire, son tan tontos que a la primera les han cogido, no hay permanencia en el tiempo. No es como esos grupos a los que hacen 1, hacen 2 y a la cuarta ya les cogemos. Y por lo tanto podemos probar que también tuvieron algo que ver con terceros. Pues lamento discrepar de los que han dicho que no, porque es que sí. Porque también el tipo penal pena la intención de permanencia. Miren ustedes, ¿y cómo se prueba la intención de permanencia? Eso ya es más complicado, pero, por ejemplo, si yo encuentro en un registro a esa gente torpe que en su primer atentado no consiguen matar a nadie y van a hacerlo y los detienen, en el registro de las viviendas de esas gentes torpes, lanzagranadas, más armas, etcétera, etcétera, me convence como juez que tú no te compras una pistola para hacer solamente un acto aislado, sino que tu idea era hacer más en el futuro si tuvieras la oportunidad y, por lo tanto, creo que el elemento estaría perfectamente probado. De hecho, hay una sentencia, ayer estuve mirando sentencias, una sentencia muy interesante en la que el Tribunal Supremo dice, hombre, por Dios, cuando supieron, una de tráfico de drogas, cuando supieron que habían detenido a Pepe, que era el que tenía la droga, de repente 15 personas que tenían el teléfono pinchado, por obra de magia, dejaron de utilizar el teléfono. Luego, algo de coordinación tenían que tener, además de un grupo de WhatsApp en el que decir, agua, la policía se ha enterado de esto, libraros del arma, no vaya a ser que os comprometan, para que se pueda probar que hay ingenios de organización que hagan que eso sea algo más que la suma de meras individualidades y que sea, por lo tanto, un plus delictivo. Por lo tanto, dicho por pasiva, y acabo con este tercer elemento, lo meramente efímero, lo meramente episódico, lo que no es consistente, lo que no es estable, lo que no es permanente, no puede ser una organización criminal. Cuarto, el elemento instrumental. Dice que tiene que haber reparto de tareas o de funciones, pero ojo, las tareas y las funciones no tienen por qué ser meramente ejecutivas, como algunos abogados se quejan en sala. Oiga, es decir, este estaba matando, el otro estaba tal, pero el mío no hacía nada más que
nada más que organizar. Ah, vale, pues la logística también es una función que ayuda al grupo. No es que el mío no hacía, oiga, el mío lo único que hacía era pagar. Bueno, la financiación es también otra tarea que alguien puede hacer y que ayuda al conjunto. Y, por lo tanto, con tal de que haya reparto de tareas y funciones como elemento instrumental, que sean económicas, sean ideológicas, sean logísticas, sean de aprovisionamiento, sean de ejecución de objetivos, mientras haya consistencia y rigidez temporal, conforman este elemento. Y el quinto elemento es el más difícil de entender. El elemento más difícil de entender en todos los delitos y el que salva a muchos abogados si saben utilizarlo bien en las defensas ante los tribunales, que es el elemento subjetivo. Es decir, no basta con que objetivamente se den las 4 cosas que he dicho, además, subjetivamente, estos malos que se juntan concertadamente en el tiempo, en más de 3, para cometer acciones criminales hasta que más o menos los pillen o los detengan y además lo hagan ordenadamente repartiendo las tareas, tienen que tener conciencia de que en grupo son más peligrosos y más difíciles de investigar y, por lo tanto, de desestructurar y de detener que individualizadamente. Es decir, tienen que tener ese ADN, ese modus operandi, ese medios, modos y maneras propios de la organización que hagan que sea más difícil estructurar y los tienen que buscar de propósito. Yo siempre pongo como ejemplo, me acuerdo que además fue una labor muy importante que hicimos, les obligué, y lo siento, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a trabajar juntos cuando estructuramos el grupo de Casper, que era para mí en aquel momento la organización criminal Made in Spain más brutal, este señor que iba cortando dedos a la gente para que le dijeran dónde estaba la droga y iba moviéndose por toda España, al final era como la película Ocean's 11. Él era el jefe, el Casper, el calvito, el que robó los cuadros a la Koplovich, el que tenía que ver con todas estas cosas de la noche de la Obregón, no sé si se acuerdan. Bueno, pues en su organización criminal repartió los papeles a varios de los miembros y era interesantísimo ver cómo había uno que era el que solo sabía de informática, otro que era el que colocaba todos los dispositivos tecnológicos o no, el chispas, el teclas, otro que era un especialista solo en lanzaderas y en abrir cajas fuertes, etcétera, etcétera. Es decir, los tenía tan absolutamente preparados que desestructurar eso era mucho más difícil, el bloque, mucho más difícil que desestructurarles individualmente. Por lo tanto, el elemento subjetivo, para que concurra, nos teníamos que preguntar, este consorcio que estoy desestructurando tiene estilo, tiene ADN, tiene modus operandi singular, usa medios, métodos o maneras difíciles de desestructurar. Sí, pues entonces estamos teniendo también el elemento subjetivo del tipo el quinto elemento. Y pienso, si tienes los 5 elementos, cometes el delito de organización criminal. ¿Por qué? Porque al ser más difícil de desestructurar, lo que estás atacando realmente es el orden público. Luego, es indiferente que seas una organización criminal muy difícil de desestructurar, que estás volviendo loca a la policía, que te dediques a la droga, te dediques al robo de obras de arte, te dediques a la prostitución en masa, te dediques a lo que te dediques, lo pegues en el delito acompañante. Si además triunfas a la hora de hacer el delito acompañante, te podrán condenar porque son 2 cosas distintas. Te podrán condenar por un delito de prostitución en el seno de una organización criminal porque estabas prostituyendo a mujer, pero además también te podrán condenar por un delito contra el orden público porque por tu manera de organizarte en la explotación de la prostitución volvías loco al Estado, es decir, atacabas el orden público. Otra cuestión, el legislador no exige cosas que se están oyendo por ahí, es la crítica que voy a hacer al Tribunal Supremo, con todo el cariño, hay que criticar a los jueces pues para que avancemos, no para que nos quedemos en el siglo XIII. Ahora diré por qué. Porque el legislador español ya ha tipificado esto. Es decir, hasta 2010 vivíamos huérfanos. Yo me acuerdo, los atestados de la Policía de la Guardia Civil me metían en los 15 indicadores que Interpol dice que tienen que darse para que exista una organización criminal. Fuera, ya los 15 indicadores de Interpol ya no son ley. Ahora el legislador los ha legislado, son 4,5 o 5, pues si se cumplen los 5, se cumple el tipo penal, diga lo que diga Interpol. Por lo tanto, te lees la legislación española, y la legislación española no pide que la organización criminal solo sea aquella que tenga una estructura piramidal, una estructura jerárquica, pues no, porque hoy hay organizaciones que no funcionan piramidal ni jerárquicamente, funcionan en red, hoy tú, mañana yo, nos organizamos a través de grupos de chats o de no sé qué, y al final nos vamos traspasando los papeles, es decir, no exige una manera de estructurarse, y por lo tanto, si el Tribunal Supremo exigiera jerarquía, estaría inventándose un requisito que el legislador no ha exigido. En segundo lugar, el uso o no de medios importantes o especialmente idóneos para conseguir el fin perseguido, pues no lo exige. Se supone que si vas a robar, usa medios para poder robar, claro, si no es que eres tonto, pero que seas tonto o que no seas tonto porque usas los medios idóneos para hacer la acción es indiferente
a la norma. Y la fungibilidad, la contingencia, la sustituibilidad, que se pone enfermo el teclas. ¿Quién va a hacernos la labor del teclas hasta que se ponga bueno el teclas? Es que le da igual al legislador. El legislador no exige que cambies a un tipo por otro, como en esas viejas estructuras criminales que yo conocí, en que, claro, se ponía malo el que ponía las escuchas a los demás para robarles droga en los volcados y ¿qué hacíamos? Pues hasta que no se pusiera bueno, la banda no podía delinquir porque nos faltaba la fungibilidad o no. Tampoco es un elemento que exija el legislador. Sin embargo, el legislador elige 4 circunstancias que no solamente pueden o no concurrir, sino que si concurren, convierten su acción en una agravación. Es decir, esta es una mafia, pues es una organización criminal, pero si además hace cualquiera de estas 4 cosas, además se le pone una agravación. Primera, tener un elevado número de miembros. Y me dirán ustedes, ¿cuántos? Porque ustedes son como yo, es decir, son de Bilbao. Si dice el legislador un elevado número de miembros, a mí dime 10 o dime 17. Porque soy español, o sea, a mí cuando me dices cantidad notoria de droga, a mí me dices 750 gramos de cocaína pura o me vuelves loco. Es decir, dime cantidades, que paso soy de letras, ¿no? Y yo le diría, pues España no lo ha decidido. Por ejemplo, yo que he estado trabajando en Italia con los carabinieri, allí sí que tiene una ley antimafia en la que dice 10 o más personas son un agravante. Pero eso lo dicen en Italia. Esto no es Italia y, por lo tanto, el legislador no lo ha dicho. Hay una sentencia, ayer estuve buscando todas las que pude, en la que se acerca, y hace muy bien el Supremo, ahí muy listo, hace esas cosas que hacemos a veces los malos jueces, es decir, no digas una cantidad ni por tu padre. No vaya a ser que el día de mañana te venga mal y te hayas quedado muy corto o te hayas quedado muy largo. Di criterios, cosas, para que tú puedas el día de mañana decir, ya lo dije yo hace 15 años, y tú tenés la sentencia de 15 años y no decías nada, pero puedes meter o acoplar a lo que venga después, porque de verdad en un juzgado, cuando crees que lo has visto todo, es que no has visto nada, porque al día siguiente te entra un caso que te hace ver que no ves nada y que por lo tanto no te puedes mojar con esa limpieza que todos querríamos que se mojara la jurisprudencia. Yo les he dejado lo de Italia, 10 o más, pues ahí tienen un criterio. Detentar armas o instrumentos peligrosos. Claro, es que hay organizaciones criminales que no usan armas, no se pueden ustedes imaginar, para robar cuadros y en un museo no hace falta usar armas porque lo vas a hacer precisamente para no buscar el contacto físico, lo vas a hacer a una hora o de una manera en la que no tengas que utilizar armas. Es decir, no es consustancial a la mafia el usar armas e instrumentos peligrosos y, por lo tanto, si lo haces, a mes te pueden poner una agravación. Tercero, uso de medios técnicos avanzados de comunicación o de transporte. O sea, ¿tener el iPhone 25? No. No dice uso de medios tecnológicos, los últimos modelos de los... No, eso no es más peligroso o menos peligroso. Que la mafia use el último tipo de iPhone no es más peligroso para la sociedad. Lo que es más peligroso para la sociedad es que uses un medio tecnológico que sea muy difícil de desestructurar. Por ejemplo, yo soy tan viejo que viví los pinchazos de los teléfonos que teníamos pegados a la pared. Y me acuerdo cuando teníamos pinchados los teléfonos pinchados a la pared, un día me vino un policía y me dijo, ¿sabe, señoría, hay una cosa que son móviles, que ya no están pegados a la pared? ¿Cómo vamos a pinchar eso, por Dios? Y bueno, pues luego se pinchó el móvil. Y luego, cuando ya estaba pinchado el móvil, me vinieron y me dijeron, mira, hay una cosa que se llaman ¿cómo se llaman estos? Los que les encantan los móviles que usaban todos los sudamericanos. No me acuerdo cómo se llaman, la marca esa, ¿no? Es que están encriptados y no hay manera de descubrir lo que van a decir. Bueno, pues ahora estamos en esa fase y seguramente, porque, la informática son algoritmos y es muy fácil, pasan al final por un punto. Si somos capaces de controlar el punto de acceso, posiblemente vamos a poder llegar a desencriptar todos estos modelos. Pero ahora, usar un medio tecnológico que encripta es un problema y, por lo tanto, eso puede ser un uso de medio tecnológico avanzado de comunicación o de transporte. De transporte, hombre, sí, ahí lo entienden, ¿no? En vez de llevar la vacaburra esa que se lleva, llevar una lanzadera de estas que van a 800 nudos de millas marinas más rápidos que la más rápida de las de la Guardia Civil, pues eso se entiende que efectivamente es un medio de comunicación tecnológico más avanzado. Y en cuarto lugar, además, se agrava que te dediques a determinados tipos concretos que establece el artículo 570 en el Código Penal. Dicho lo cual, ¿qué es el grupo criminal? Grupo criminal que está regulado en el 570 ter, pues para que me entiendan, es una organización criminal de segunda división, casi el Real Madrid, después de lo de ayer. Es decir, la organización criminal es un grupo de verdad, de primera, que cumple los 5 requisitos, y el grupo criminal es es una organización criminal que cojea, a la que le falta alguno de los 2 requisitos que les voy a decir, que son el de permanencia,
porque por lo tanto seguramente más que intención de continuar lo que hay es un poco de nos agrupamos para hacer una cosa gorda pero ya no más y de esta nos retiramos, o el otro requisito pues podría ser seguramente el segundo que hemos dicho, ¿no? El reparto de tareas y funciones también podría faltarle, ¿no? Pero el que no puede faltar es el elemento numérico. No caben grupos criminales unipersonales o de dúos y tampoco el elemento intencional. Si el grupo no añade a la suma de los individuos un plus que ataque realmente el orden público, tampoco es un delito contra el orden público y, por lo tanto, sería penar 2 veces la acción a la que se dediquen. El primer ejemplo lo tuvimos en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de enero del 14, que condenó como grupo y no como organización criminal un delito de tráfico de droga al clan familiar Jodorowicz, a estos que creo que eran por Palma de Mallorca o por ahí, que eran un clan de gitanos que se dedicaban a traficar en menudeo de la droga y vendían al por menor un montón de papelinas, en que el Tribunal Supremo dijo esto no es una auténtica organización criminal, porque el fiscal fue a por todas, pidió pena de organización criminal, dijo sí, no, esto es un grupo, es algo menos porque es una estructura elemental, es una estructura a pequeña escala, es decir, y yo ya desde entonces me cabreaba con este Tribunal Supremo y decía, ¿y dónde dice el Tribunal Supremo que la diferencia entre la organización y el grupo está en lo elemental o no de la estructura? Y esa es mi crítica, se la voy a hacer ya, venga, porque no vaya a ser que me vaya aquí sin criticar al Tribunal Supremo. Sentencia, Tribunal Supremo 277 de 2016, de hace 2 años, del 6 de abril. Y dice, vamos a incluso a decir el ponente, Julián Sánchez, el actual fiscal general del Estado, que es un tío estupendo, pero aquí me ha tocado criticar la sentencia y, por lo tanto, el trabajo común y no a Julián. Dice, la diferencia entre organización y grupo criminal es la siguiente. Dice, el grupo criminal se concibe para la pequeña criminalidad organizada de ámbito territorial más limitada, cuyo objetivo es la realización de actividades delictivas de menor entidad, y la organización criminal, sin embargo, se prevé para casos de delincuencia organizada transnacional, caracterizada por la profesionalidad, tecnificación, integración en estructuras legales, ya sean económicas, sociales o institucionales. Pues no, Julián. Yo conozco grupos territoriales que son altamente peligrosos y que son auténticas organizaciones criminales conforme a los tipos y elementos que he dicho del Código Penal, y organizaciones transnacionales que sí, que hay un tío de Singapur, otro de Murcia y otro de Japón y 4 tíos de Estados Unidos y que atacan a nivel transnacional, pero que no pueden poner en riesgo el orden público por lo que hacen. Por lo tanto, esto de uno es local y otro es internacional, no lo dice el Código Penal, y por lo tanto algo internacional puede perfectamente ser un grupo y no una organización, y al revés, algo local, como los Jodorowicz, podían ser perfectamente una organización en que, oye, tú te encargas a las papelinas, tú de la heroína, tú de la cocaína, cuando falla uno viene el otro, pero nos vamos a repartir los papeles, tú financias, tú provees, tú pagas, tú blanqueas, y además lo vamos a hacer hasta que nos pillen siempre, porque nos vamos a dedicar a vivir del tráfico de droga toda la vida. ¿Qué falta para que eso sea un auténtico 570 bis y no un 500 ter? ¿Que el Tribunal Supremo no le cuadra? A mí lo que le cuadre o no, oiga, usted interprete lo que dice el legislador. No invente ni ponga elementos que no están en el Código Penal, ni al revés, ni exija o deja de exigir elementos que sí que están en el Código Penal. Si están ahí los 5 y se cumple, me da igual el tamaño. Y de hecho, en la famosa sentencia de este señor que le digo, Yukiosque, el español que permitió con el sistema Yukiosque que todo el mundo pudiera leer periódicos periódicos, revistas y otra serie de productos de Internet gratis, con la ayuda que le hacían los ucranianos desde Ucrania, consideró que había una organización criminal y eran 1 identificado y 2 o más sin identificar. Y ¿era muy transnacional? Pues bueno, pues porque el producto lo subieran a la nube desde Ucrania, pero subir una cosa a la nube la puedes subir desde España. O sea, no era crucial subir el elemento que luego se leía sin pagar derechos de autor. En Ucrania no era nada sustancial y, por lo tanto, cuidado con hacer decir al Código Penal lo que el Código Penal no dice, porque luego al final exigimos requisitos que no están en el propio Código Penal. Si, por ejemplo, me estuviera oyendo, que ya sé que no, a alguien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo lo que les aconsejaría es, oye, mira, lo que voy a hacer es, cuando acabe, y en el propio atestado, voy a hacer una diligencia de informe sobre organización criminal. Y voy a decir, si se cumple el requisito 1,
3 o más, voy a decir si se cumple el requisito 2, concertación para un fin criminal, que es este, el otro y el de más para allá, voy a decir si se cumple el requisito 3, lo de la permanencia o la idea de permanencia, voy a decir si se cumple el elemento 4, reparto de papeles y cuáles son y qué hace cada uno de ellos, este se dedica a proveer, este se dedica a pasar, este es el transportista, este es el mulero, este es el blanqueador, este es el tal, y voy a decirle, quinto, por qué y en qué eso ataca, además del tráfico de drogas, al orden público en ese plus delictivo que está ahí, y seguramente ya lo habré conseguido. Y para los 4 minutos que me quedan, bueno, me parece que me quedan 4, si no me equivoco por la máquina esta que me está diciendo, 2 temas muy importantes más. Bueno, uno muy rápido. La penalidad, también esto del Código Penal es muy raro, lo tuve que comprobar ayer, digo, no puede ser, me he debido equivocar. Fíjense, en la organización criminal pone más pena a los promotores, a los que constituyen, estará Puigdemont pensando que por qué a él le va a caer más que a los demás, a los organizadores, a los coordinadores, a los dirigentes de una organización criminal les pone más pena que a los que solo participan, solo integran o los que cooperan económicamente o de forma activa, a quienes se les pone menos pena. Eso si cometes un delito de organización criminal, pero yo no sé por qué, al cometer un delito de grupo criminal yo esperaba que fuera lo mismo, es decir, el promotor, el jefe, el mandamás del grupo criminal más pena y a los otros menos, y de repente parece que el legislador está pensando que en este grupo de segunda, al que cojea porque le falta alguno de los 2 requisitos centrales, de repente no tiene que tener jefes, porque dice, la misma pena le pone al que constituye o al líder de un grupo criminal que a los que lo financian o que a los que lo integran. Y por lo tanto, digo, si ser jefe y no tiene la misma pena que el otro, sé jefe tú, ¿no? Yo creo que es una táctica criminalística para que nadie quiera ser jefe y así no se monten grupos criminales. No, jefe tú, no, jefe yo. Si nos van a poner la misma pena, bueno, en ese caso vamos a ser todos grupo criminal en vez de organización criminal. Las mujeres, esto que está muy de moda el machismo y no. Yo siempre he vivido el machismo como crítica, ¿no? Y siempre, cuando estaba en Plaza de Castilla, llevaba a las madams que les quitaban los pasaportes a las rumanas para llevarlas a ser prostituidas con el frío y con el calor 10 horas todos los días de casa de campo, te gustase o no, tuvieses o no la regla o te pasase lo que te pasase, me las absolvía a la sala. Decía, ay, pobre madame, es otra víctima más de los chulos que explotan a estas madames. Digo, ya, ¿y lo que hace ella con las prostitutas no es delictivo? O me pasaba en el tráfico de drogas. Siempre pinchábamos un teléfono en el que, mala suerte, como el teléfono era de una casa, no solo hablaba el chico, a veces también hablaba la chica. Y supuestamente el chico era el traficante de droga, pero yo oía, a veces, fíjense, ahora ya estoy sordo y mayor, pero a veces escuchaba las escuchas telefónicas y decía ella, ¿qué preguntas por José Luis? Sí, no está, ¿qué quieres? 3 de 4, de 5, de 4, me partes 2, 5, te los traigo para la tarde, para la fiesta, a 5, 500, 2, 700. Vale, pues vete al punto de no sé qué y mañana lo tienes. Y mis machistas, salas de audiencia provincial me absolvían a la chica, pues la chica no era traficante de droga, no vivía de la droga del marido y cuando él faltaba no hacía business con la droga y por lo tanto yo no lo entendía nunca. Bien, ¿qué pasa con toda esa gente, muchas veces chicas, es una broma lo del machismo, que esporádicamente hacen que la organización o el grupo criminal puedan alojarse, puedan desplazarse, etcétera, etcétera. Es decir, eso que las mafias dicen, necesito, no voy a poner el coche a mi nombre, no voy a poner el Airbnb a mi nombre, porque si no me van a pillar, porque es por donde va primero la policía y la Guardia Civil, por el coche y por la casa, que alguien haga el contrato. Esa persona hace un acto material importante para la organización criminal, de manera que podamos considerarla integrante. Obviamente no, hace un acto salteado, esporádico, pero es un acto que es adjetivo, no es sustantivo, por lo tanto, claro que no se le mete como integrante de la organización criminal, pero se le puede castigar, artículo 29, por las fórmulas de la complicidad. Bien, las directivas, tanto la 2008-841 JAI, de 24 de octubre, lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada, como la del terrorismo de 2002, exigen 2 requisitos que España no ha traspuesto. Porque claro, decimos, formamos parte del club y nosotros bajamos, como si bajáramos de la nube, como si la nube fuera Bélgica, ahora que hay alguien también por allí, bajamos de Bélgica directivas que transponemos en nuestro Código Penal, pero a veces las transponemos mal, porque Europa dice que
la actividad delictiva acompañante para que se trate de una organización o grupo criminal tiene que tener una pena de al menos 4 años de prisión. Y nosotros llegamos a decir en 2010 que también podía haber organizaciones criminales que se dedicaran a faltas, que ahora han desaparecido y son delitos leves, porque no sabíamos qué hacer con las rumanas estas del metro, o no sabíamos qué hacer con las que, ¿cómo se llama? Las jineteras y toda esta gente de delincuencia menor, ¿no? Pero que al final conformaban auténticas organizaciones o grupos y que había que castigarles. Europa exigía en su directiva que la sanción fuera al menos de 4 años de prisión o que se dirigiera al lucro. Lo del lucro, bien, yo entiendo que puede haber organizaciones criminales que no busquen solamente beneficio económico, pero lo de la pena pues podía haberse exigido. Y los dos problemas, muy rápido y acabo. El primero es un problema de participación, ya lo hemos hablado con lo del machismo que les he dicho para que no se les olvide, la forma de... La lucha entre coparticipación, coautoría y pertenencia a una organización criminal, la diferenciación y, sobre todo, con la complicidad, que es una actuación, digamos, de segunda, más sustituible, más contingente, puede ser importante pero no continuada y, por lo tanto, sería muy desproporcionado que una persona que le aporta a un mafioso solamente su DNI para que pueda alquilar el piso a nombre de ella en vez de a nombre del mafioso, para que el mafioso luego se instale más tranquilo, digamos que ya pertenece a la organización y le pongamos la misma pena que al mafioso, como si fuera una persona mafiosa más. Y luego están los problemas concursales. Y aquí es donde viene el tema más importante de la organización del tráfico de drogas y con lo que quiero acabar. Fíjense, el legislador mete como una cuña en 2010 la organización y grupo criminal en un código penal que ya estaba escrito. Y por lo tanto empieza a chirriar que en muchas manifestaciones de delitos acompañantes que se pueden hacer en grupo y que se hacen muchas veces en grupo y en organización criminal, ¿qué pasaba cuando se hacía a partir de la reforma de 2010 esa actividad criminal en el seno de una organización o grupo criminal? ¿Por qué? Porque traficar con drogas se ha traficado toda la vida. Antes de 2010 ya se traficaba con droga. El problema que se plantea es, ¿y si después de 2010, artículo 369 bis, dices que hacerlo en el seno de una organización criminal, ahora que a partir de 2010 existe el delito de organización criminal, la pregunta que te haces es, ¿y qué pasa si hago un delito de tráfico de droga no en el seno de una organización, sino en el seno de un grupo criminal? Y dices, claro, te lees el 368, 369 bis, etc., y no ves qué pasa cuando traficas con droga en el seno de un grupo criminal. Cuando traficas con droga en el seno de una organización criminal, sí, el 369 bis, el legislador lo ha pensado y dice, tanta pena más. Ya está. Delito especial no hace entrar a concursar el delito especial, el delito separado. Pero en el caso de ¿qué ocurre cuando yo lo hago con una organización de segunda? Es decir, nos falta el reparto de papeles, pero sí que queremos traficar con droga y nos pillan pues ahí en las costas de Cádiz cuando estamos alijando, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos cometido? ¿Un delito contra el tráfico de drogas? Porque nos han pillado favoreciendo el tráfico de la droga, desembarcando altas cantidades de hachís en las costas de Chiclana. ¿Y qué pasa con lo otro? Porque lo estábamos haciendo en el seno de un grupete, que éramos más de 3, que éramos difíciles de desestructurar y éramos un plus a la suma de los individuos. Es decir, también estábamos atacando el orden público, que se puede penar al margen de lo que se pene con la salud pública. Y entonces lo que hay que hacer, yo creo que es un concurso. De manera que se le pone la pena del 368 y del 369 básico en concurso con un 570 ter, y si la suma da menos pena que aplicándolo por separado, entonces elegirá un poco la defensa en beneficio de ella. Esa es la solución, porque todos los delitos se pueden cometer en grupo: asesinato, trata de seres humanos, abusos, agresiones sexuales, prostitución, pornografía, descubrimiento y revelación de secretos, el robo, el hurto, los delitos contra la propiedad, el blanqueo de capitales, contra la hacienda, la inmigración ilegal, los delitos contra la salud pública, tráfico de droga, los daños, la falsificación de moneda, la falsificación de tarjetas. Muchos de esos tienen hecho el concurso por el legislador en la parte concreta del delito y otros en los que no. En cuyo caso, en donde los que no tenemos que hacer las cuentas al hacer el concurso de el concurso de delitos, y si sale más, optar por la fórmula separada para no hacer el concurso. Y esa es un poco la idea final con la que quería acabar, porque hay una tercera cláusula,
podríamos extendernos un poco más, pero mejor prefiero alguna pregunta, alguna cosa más, que es el 570 Quater, que es un artículo que es común para las dos figuras, que permite las medidas cautelares contra las organizaciones o grupos. Fíjense, imagínense que nosotros consideramos que ataca al orden público lo que ha pasado en Cataluña y queríamos aplicar una medida cautelar de esas del antiguo artículo 129 del Código Penal, pues se podrían hacer porque el propio 570 Quater nos permite adoptar ese tipo de medidas. Y al juez instructor le permite por lo menos hacer una intervención judicial, que yo sepa, cerrar localizaciones y le permite también una tercera cuestión, prohibir actividades temporalmente. De manera que a través de esas medidas cautelares se puede también combatir esto, porque es un fenómeno que va contra el orden público más allá del delito acompañante al que la banda o la organización le pegue. Nada más, perdón por la extensión y muchas gracias.